Hay ideas que, aunque parezcan sencillas, lo cambian todo. Hoy vamos a conocer una de esas, una que tiene que ver con la agricultura, pero que acabó transformando por completo el continente europeo. Sí, la pregunta es fuerte, ¿verdad? ¿Cómo algo tan básico como el modo de cultivar puede duplicar la población de un continente entero? Pues es que pasó exactamente eso. Vamos a ver cómo un simple cambio en el campo provocó una de las mayores explosiones demográficas que se recuerdan. Pero bueno, para entender la revolución, primero hay que entender cómo estaban las cosas antes. Viajemos un momento a la Alta Edad Media. En aquella época, ser agricultor no era un trabajo más, era literalmente una lucha diaria por sobrevivir. El sistema que usaban era bastante malo, poco eficiente y sobre todo muy arriesgado. Se le llamaba el sistema de dos campos, y el nombre ya nos da una pista del problemón que tenían, que era básicamente cómo dividían la tierra. A ver, si miramos este gráfico se ve clarísimo. Cada año, la mitad de toda la tierra de cultivo se quedaba parada, sin plantar nada. Era lo que se llama dejarla en descanso. Claro, era la única manera que conocían para que el suelo recuperase fuerza, pero era un desperdicio de recursos brutal. Y entonces, en medio de este panorama, empezó a extenderse una idea que lo iba a cambiar absolutamente todo. Era una solución mucho más inteligente, más eficiente, el sistema de rotación de tres campos. Y ahora, miremos el nuevo sistema. ¿Qué vemos? La tierra ya no se divide en dos, sino en tres. Se cultivan dos partes, y solo una se queda descansando. O sea, pasamos de tener la mitad de la tierra sin producir a solo un tercio. El cambio, como se puede ver, es radical. ¿Y esto en números qué significa? Pues así, de golpe, un aumento del 16% de tierra cultivada cada año. Un 16% más de capacidad para producir comida, de la noche a la mañana, básicamente. Vale, suena bien, pero ¿cómo funcionaba esto exactamente? ¿Por qué era tan bueno? Vamos a ver la mecánica, porque la verdad es que era una idea bastante brillante. Imaginemos toda la tierra de un pueblo dividida en tres partes gigantes. Pues bien, en la primera se plantaba lo típico de invierno, trigo, centeno, lo básico para hacer pan. En la segunda, cosas de primavera, como avena para los animales o lentejas. Y la tercera, esa se dejaba descansar. Y al año siguiente, pues se rotaba todo. La que descansó se sembraba, una de las sembradas pasaba a descansar y así en un ciclo continuo. La palabra clave aquí es barbecho. Ojo, que barbecho no significa simplemente dejar la tierra sin usar y ya está. Era un descanso activo. Por un lado, el suelo recuperaba sus nutrientes, sus minerales, y por otro, y esto es muy importante, se dejaba que el ganado pastara justo ahí. ¿Y qué hacía el ganado? Pues abonar la tierra de forma natural. Era un plan perfecto para dejarla lista para la siguiente siembra. Las ventajas eran enormes. Los suelos eran más fértiles por más tiempo, sí, pero lo más importante, el verdadero cambio de mentalidad, es que ahora había dos cosechas al año, y diferentes. Esto era como tener un seguro de vida. Si una plaga o una helada te destrozaba la cosecha de trigo, bueno, no era el fin del mundo. Todavía quedaba la cosecha de primavera. El riesgo de que todo un pueblo se muriera de hambre de repente bajó en picado. Claro, este sistema era tan bueno que generó otro efecto. Para poder aprovecharlo al máximo, hizo falta mejorar la tecnología. Fue como una reacción en cadena. Una innovación trajo la siguiente. Pensemos en el arado, por ejemplo. El que usaban antes, el arado romano, era muy ligero. Básicamente arañaba la superficie de la tierra y ya. Pero para los suelos duros y arcillosos del norte de Europa no servía de mucho. Así que se popularizó el arado de vertedera. Este sí que era una bestia, era pesado, necesitaba más fuerza para moverlo, pero ahondaba mucho más en la tierra, la volteaba, la oxigenaba, y eso disparaba su fertilidad. No había color. Y claro, para tirar de este nuevo arado más pesado, hacía falta más potencia. Y aquí viene otro cambio clave. Se empezó a usar menos el buey, que sí, es muy fuerte, pero también muy lento, y se pasó al caballo. ¿Por qué? Pues porque un caballo es mucho más rápido, trabaja más horas al día. Pero claro, el caballo necesita un buen combustible, avena. ¿Y de dónde salía ahora toda esa avena? Exacto, de la nueva cosecha de primavera. Todo encajaba como un puzzle. Y para rematar, dos inventos que parecen pequeños pero que fueron cruciales. Primero, la collera rígida. Antes, las correas ahogaban al caballo si tiraban muy fuerte. Con este nuevo collarín en el pecho podía usar toda su potencia sin problemas. Y segundo, la herradura, para que no se destrozara las pezuñas en los terrenos duros. Con estas dos cosas, el rendimiento del caballo en el campo se multiplicó. Así que tenemos más comida, un trabajo en el campo mucho más eficiente. ¿Y qué pasó? Pues que las consecuencias se salieron de las granjas. Esto provocó un efecto dominó que literalmente reconstruyó la sociedad medieval. Y aquí está la prueba más espectacular de todas. Este gráfico es
increíble. En solo 2 siglos, del 11 al 13, la población de Europa se duplicó. Se pasó de unos 40 millones a 80 millones. La lógica es aplastante. Si hay más comida, la gente está mejor alimentada, sobrevive más y puede tener más hijos. Y claro, toda esa gente nueva creó una sociedad totalmente distinta. Por primera vez en mucho tiempo sobraba comida, había excedente. Y si sobra comida, la gente puede irse a vivir a las ciudades que empiezan a crecer, nacen los mercados y lo más importante, no todo el mundo tiene que dedicarse al campo para poder comer. Así que surgen nuevos oficios, artesanos, comerciantes. Además, la dieta de todo el mundo mejora un montón gracias a las legumbres, que son pura proteína. Resultado, la gente vivía más y mejor. El cambio de chip fue total. Se pasó de una economía de pura supervivencia, donde cada uno cultivaba lo justo para no morirse de hambre, a una economía basada en el intercambio. Ahora se producía de más para poder venderlo en el mercado y comprar otras cosas. Estaban haciendo una economía completamente nueva. Y lo más curioso de todo esto es que, aunque parezca una historia de la Edad Media, su idea principal sigue estando súper vigente hoy en día. No es solo cosa del pasado. Pensemos en ello. La idea de rotar los cultivos para no agotar el suelo, de combinar diferentes plantas para mantener un equilibrio. Es que eso es la base de la agricultura sostenible de la que tanto se habla hoy. En el fondo, lo que aprendieron fue a trabajar a favor de la naturaleza, y no en su contra. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Si una idea, en apariencia tan simple como la de rotar cultivos, fue capaz de duplicar la población de un continente y cambiar la sociedad para siempre, ¿cuál será la innovación de nuestro tiempo? Quizás una que ahora mismo nos parece pequeña o sin importancia, que está a punto de transformar nuestro mundo.